Sean todos y todas muy bienvenidas a una charla astronómica del Bicentenario de Vicuña Más. Uno dice, y hemos recorrido a personas muy interesantes de distintos rincones de Chile, de algunos institutos especializados y también de algunos observatorios en los cuales se realiza investigación. El día de hoy tenemos una charla súper especial, quizás con un desafío bien concreto, que es seguramente el método, la forma, diríamos en términos más, con un lenguaje menos técnico, ¿no? La forma en cómo se pesan las estrellas. Y esta charla de cómo pesar las estrellas está a cargo de Sebastián Zúñiga Fernández. Él es candidato a doctor de astrofísica en la Universidad de Valparaíso y que se ha querido sumar a este desafío que hoy tenemos y que esperamos que esta charla, junto a las otras, que van a estar en vicunacapitalastronómica.cl, van a seguir formando audiencias para los amantes de la astronomía y el astroturismo, y de manera sencilla, con personas de distintas edades, académicos con distintos grados, podamos acceder a el conocimiento. ¿Por qué nos interesa la astronomía? Porque nos autodenominamos Vicuña Capital Mundial de la Astronomía y queremos ser coherentes con este desafío, y qué mejor que hacerlo en vísperas de nuestro bicentenario de la ciudad de Vicuña. ¿Cómo estás, Sebastián Zúñiga? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás ubicado? Te deseo un feliz año 2021. Cuéntanos más detalle de quién eres y vamos con la presentación. Ok, gracias, Cristian. Bueno, yo ahora estoy en Santiago, estoy trabajando en mi tesis aquí en Santiago, en la ESO, en su oficina aquí en Santiago. Bueno, antes de la pandemia, ahora trabajo desde mi casa como mucha gente. Y bueno, muy contento de estar en esta instancia, en estas charlas bicentenarias de Vicuña, sobre todo porque yo nací y crecí en Coquimbo, así que soy parte también de la región. Y bueno, muchas veces fui al Valle de Elqui y a Vicuña de paseo, de turismo y de muchas otras cosas. Así que feliz de formar parte de esta charla astronómica bicentenaria y espero que la disfruten. Así va a ser. Y bueno, cuéntanos qué es esto de cómo pesar las estrellas. Ya llamó la atención, así que ahora nos tienes que sacar las dudas. ¿Cómo pesar las estrellas? Ok, comencemos entonces. Bueno, esa es la pregunta y la motivación de esta charla. ¿Cómo pesar las estrellas? Partamos esta historia desde un poco antes de empezar esta carrera de astronomía y trabajar en lo que yo llamo laboratorios estelares. Partí en otro tipo de laboratorio. Yo era ingeniero electrónico. Bueno, todavía soy ingeniero electrónico, pero antes me dedicaba a eso. Y, y partí trabajando en proyectos en un observatorio, particularmente en La Campana. Y ahí fue cuando nació esta afición por la astronomía, donde me empecé a deslumbrar con este tema en particular, y lo que me llevó a, a tomar este camino de la ciencia y en particular la astronomía. Bueno, ahí en la foto izquierda pueden ver una foto de cuando estaba en mi práctica en Las Campanas, con ya casi 10 años atrás. Se puede notar la antigüedad por esa pantalla gorda antigua que Y el está ahí en tipo la de oficina. computador con el fondo ancho. Sí, esas que ya casi ni quedan hoy en día. Bueno, ahí se nota un poco los tiempos. Y otra un poco más reciente, cuando estuve trabajando en un proyecto de ingeniería del sistema de óptica adaptativa de los telescopios de Magallanes en Las Campanas. Y bueno, como decía, trabajaba en este tipo de laboratorios de ingeniería, y luego me pasé a lo que yo llamo laboratorio estelar. Y para partir un poco en contexto, yo parte de mi investigación la desarrollo
en asociaciones estelares jóvenes. Y esto, y no solo las asociaciones estelares, sino también los cúmulos estelares, nos permiten, son verdaderos laboratorios para muchos astrónomos. Y esto se debe a que para poder estudiar la naturaleza y la evolución de las estrellas a lo largo de su vida, debido a que tienen tiempos muy largos, o sea, la vida de una estrella puede tener miles de millones de años, no podemos ver una estrella y seguirla como ha evolucionado dentro de su vida, porque no es posible dentro de los tiempos humanos. Entonces, estos grupos de estrellas generalmente comparten una edad. Entonces nosotros podemos ver distintos grupos de estrellas que tienen distintas edades para tratar de obtener un poco de información y tratar de trazar cómo es que evoluciona la estrella. Podemos ver grupos estelares de estrellas en formación, de estrellas guagua, podríamos decir. Podemos ver grupos o asociaciones estelares de estrellas jóvenes o estrellas ya adultas, que se les llama de secuencia principal. O incluso podemos observar grupos de estrellas o estrellas que ya están en el ocaso de su vida o derechamente ya murieron, como los remanentes de supernova y entre otros ejemplos. Entonces, de esta manera nosotros vamos tratando de seguir la vida de la estrella, observando distintos grupos que comparten distintas características. Y muchos astrónomos se dedican a hacer este tipo de investigación. Algunos estudian las características químicas de estos grupos, otros estudian las características dinámicas de estos grupos, la edad, y dentro de los posibles parámetros que se estudian, uno de los que es bastante importante es la masa. La masa de la estrella nos dice mucho de su evolución y determina mucho su futuro y su pasado. Un ejemplo de esto es la función inicial de masa, o IMF, por su sigla en inglés de Initial Mass Function. Y en palabras simples, una función inicial de masa es básicamente saber cuántas estrellas de cierta masa en particular hay en el universo. Y esta información, esta estimación de la densidad de masa de un grupo de estrellas nos permite saber, por ejemplo, la historia dinámica de nuestra galaxia o obtener más información, más pistas de cómo se forman las estrellas y cuál es su relación, por ejemplo, con el medio donde provienen o su relación con las interacciones que tienen entre ellas, etc. Entonces, para ponerlo en palabras simples, si hacemos un ejemplo con personas, que sería un poco feo hacerlo, pero si tuviéramos un grupo de personas y lo agrupamos y empezamos a contar, decimos ya, de 20 kilos hay 3, de 20 a 40 kilos hay más o menos 10, de más de 100 kilos son menos, hay 2 personas más o menos, y uno hace como eh, como un censo de las masas de las personas, cuánto pesan y cuánto hay de cada uno más o menos. Y uno ahí puede tratar de decir, bueno, esta población de personas comparte ciertas características, ¿por qué estos tienen más masa que esto? Y así uno puede hacer, si uno hace un símil con personas, puede decir, influye de dónde vienen o su ambiente para llegar al peso que tienen ahora, o su interacción entre ellos, etcétera. Ese mismo símil uno también lo puede hacer con las estrellas. Cómo influye el ambiente, cómo influye la evolución, cómo influye su edad en respecto a lo que estamos viendo hoy. Pero una de las complejidades para hacer este tipo de estudio es cómo obtenemos la masa, de dónde la obtenemos. Porque como sabemos nosotros, la información que obtenemos de la estrella la obtenemos de la luz que nos llega de ella. La observamos con ojos, la observamos con un telescopio, con un detector, con una cámara, etcétera. Y esta información la obtenemos de la luz. Entonces, ¿cómo a través de la luz podemos pesar una estrella? Saber cuánto pesa. En la mayoría de los casos se usan modelos, es decir, a través de los datos que se han recopilado a lo largo de la historia y con relaciones de estudios físicos, sobre todo de los astrónomos que trabajan en la parte más teórica, pueden establecer ciertas relaciones entre la luminosidad de una estrella y la masa que le corresponde. Y
Y estos modelos dependen, claro, genera una relación masa-luminosidad, pero depende también de otros factores, de la composición química de la estrella. Contra más información tengamos de ella, mejor podemos predecir su masa. Pero aún así sigue siendo una medición que depende de un modelo. Siempre va a haber un, un pequeño sesgo ahí. Entonces, contra mejor Pero dime tengamos... una cosa, Ujú. Sebastián, Sí, pero este modelo analítico puede ser menos comprensible para quien nos puede estar viendo. Pero una vez medida la luminosidad, inmediatamente tú mides masa o tienes que ir acompañado de otras variables. depende qué tan preciso y qué tanta información tengamos del objeto, digamos. Existen varios, no existe un modelo en particular, existen varios modelos y varias gente investigando estos modelos, o sea, es un proceso que aún está en marcha. Y claro, depende de la información que tengamos del objeto. Siempre es mejor, mientras más información tenemos, podemos usar un modelo más complejo que toma más variables para construir y estimar la masa. Pero no siempre ese es el caso. A veces tenemos muy poca información y tenemos que usar un modelo más simple y por tanto, eh, dependiendo del tipo de estrella y entre otras cosas, podemos tener una masa más o menos confiable. Entonces, ¿Entiendes? ok. Y bueno, justamente relacionado a eso, una manera de calibrar estos modelos, de hacerlos cada vez más robustos, cada vez más precisos, es obteniendo una medición más empírica de la masa para poder compararlos con los resultados de los modelos y decir, ya este modelo sobreestima la masa, subestima la masa, o le falta considerar tal o cual cosa. Entonces podemos ir mejorando y calibrando y testeando los modelos a la vez de obtener un valor más preciso de la masa. ¿Y cómo hacemos esto, de obtener de una forma más empírica la masa, sin depender de un modelo? Es a través de las estrellas binarias. Y aquí entramos a otro laboratorio natural, así como eran las asociaciones y los grupos de estrellas, las estrellas binarias también en sí mismas son otro pequeño laboratorio que usamos los astrónomos. Bueno, primero una estrella binaria es una estrella que está ligada, son dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente, es decir, una orbita alrededor de la otra, o sea, en realidad orbitan mutuamente, pero generalmente, por convención, para poder estudiarla, la estrella que tiene más luz la deja fija en el centro y estudia el movimiento de la secundaria respecto a la primaria. Como ven aquí en este diagrama de la izquierda, que es un diagrama de cómo sería una órbita de una binaria, y en el diagrama de abajo vemos cómo cambia la velocidad radial de esta binaria. Más adelante vamos a hablar qué es esto de la velocidad radial. Entonces, usando esta estrella binaria y determinando si podemos observarla durante un tiempo determinado y podemos caracterizar su órbita, usando algunas ecuaciones matemáticas, podemos obtener analíticamente su masa. Y este es el principio fundamental de cómo obtenemos masas de una manera más empírica. Y esto le llamamos masas dinámicas, debido a que la estimamos, la calculamos a través de la dinámica de su órbita. La foto de la derecha es solo una representación un poco para los fans de Star Wars, de Tatooine, donde se ven ahí en el horizonte dos soles. Bueno, solo para mencionar otra área de investigación, los planetas circumbinarios que se llaman, planetas que orbitan binarias, estrellas binarias, y estos existen en realidad. O sea, existen Tatooines en la vida real, hay personas que los estudian, cómo se forman y qué tipo de planetas se pueden encontrar alrededor de estrellas binarias. Así que eso es solo para dejar ahí la motivación y saber que allá afuera existen Tatooines, como en Star Wars, planetas orbitando dos soles. Bueno, antes de continuar con las binarias, me gustaría mostrar los tipos de binarias que existen. Una de ellas son las binarias visuales. Binarias visuales quiere decir que son las binarias que podemos resolver. Resolver significa que podemos ver los dos componentes del sistema.
a través de los métodos de observación que tenemos hoy en día, los telescopios. Esta imagen que está aquí es el seguimiento de una estrella binaria visual observada con distintos observatorios. Aquí hay un par de VLTE de NACO en Paraná, en Antofagasta. Aquí una imagen de Keck en Hawái. Aquí estas dos son del Hubble, del telescopio espacial Hubble. Aquí uno de Gemini, que no sé si me imagino que en Hawái no es el Gemini de Chile. Y bueno, como pueden ver aquí, es posible ver los dos componentes del sistema binario. Por eso se llaman visual, porque es posible resolverlos. Esa es la palabra que se usa. Otro tipo de binarias son las binarias eclipsantes. Estas binarias se llaman eclipsantes precisamente porque uno lo que detecta de estas binarias es el eclipse. Uno va monitoreando la luz, podríamos llamar en palabras simples el brillo de esta estrella, y cuando uno lo va mirando a través del tiempo, puede ver que se produce una bajada, una atenuación del brillo. Esta atenuación se produce cada vez que una estrella pasa por detrás o por delante de la otra, produciendo un eclipse y por tanto le hace un poco de sombra, y se produce esta atenuación y uno puede detectar que esta es una estrella binaria eclipsante. Otro tipo de binaria que detectamos comúnmente son las binarias espectroscópicas. Estas binarias no son posibles resolverlas visualmente, en la mayoría de los casos, algunas veces sí. Y estas se detectan a través de nuestras observaciones del espectro de la estrella. Cuando nosotros hacemos observaciones con espectroscopía, como el nombre de la técnica lo dice, nos interesa el espectro de la estrella. Nosotros cuando sabemos qué tipo de estrella estamos observando, en general podemos saber o esperamos ver ciertas líneas de absorción o emisión dentro de este espectro. Y también sabemos exactamente en qué posición de la longitud de onda deberían estar estas líneas. Entonces, al ver que estas líneas se corren, podemos intuir que este efecto, este corrimiento de las líneas del lugar donde deberían estar, se debe al efecto Doppler causado por el movimiento de estas estrellas. Si hacemos un seguimiento de estas observaciones y de este movimiento, podemos detectar un patrón periódico y podemos deducir que lo que está sucediendo es que es una estrella binaria y que su órbita periódica produce este corrimiento Doppler en el espectro que va y viene. Este corrimiento Doppler lo podemos transformar a la velocidad radial, o sea, a la velocidad con que se mueve respecto a nuestro respecto al punto en que lo estamos observando, y podemos construir este tipo de gráficos que se ven en la derecha, donde se puede ver, de hecho, el movimiento periódico de la velocidad debido a la órbita. Bueno, como les mencioné al principio, en la imagen de Tatooine, les dije que la estrella binaria lo usamos como laboratorios para obtener la masa a través de ciertas relaciones, ciertas ecuaciones matemáticas. Bueno, esas ecuaciones vienen de las leyes de Kepler. No quiero ahondar en ecuaciones ni en matemáticas en esta charla, así que les dejo de tarea buscar sobre las ecuaciones de las leyes de Kepler. Principalmente la tercera ley de Kepler es la que más es la clave para encontrar las masas. Y también hay un montón de información respecto a la interesante historia de Kepler y cómo pudo, a través de observaciones hace tanto tiempo atrás, poder determinar la relación de la órbita de los objetos estelares. Pero lo que nos interesa es que nosotros podemos, a través de unos parámetros que describen la órbita de dos cuerpos, podemos caracterizar esta órbita a través de esos parámetros, que son el periodo, el paso por la inclinación, el paso por el periastron y otro tipo de parámetros que en su conjunto definen una órbita. Y cuando una vez podemos resolver estos parámetros y caracterizar una órbita completamente, más las leyes de Kepler, podemos
obtener empíricamente la masa de sus componentes, de ambas estrellas. Acá hay un ejemplo de el método que yo uso en mi investigación y que se usa extendidamente es combinar mediciones de velocidades radiales a través del corrimiento Doppler que la ve antes de la estrella espectroscópica con observaciones de la posición relativa de la estrella. Entonces aquí a la derecha, como les dije, se usa poner la estrella más luminosa en el centro y solo observar el movimiento relativo del segundo componente respecto del primario. Aquí vemos, tiene 4 observaciones del movimiento orbital combinados con las mediciones de la velocidad radial a través del método de espectroscopía. Con la combinación de estas mediciones nosotros podemos obtener los parámetros orbitales de este sistema de una manera bastante precisa y a través de ello obtener la masa. Este es el principio principal, fundamental, para obtener las masas de una manera empírica a través del uso de estrellas binarias. Este es un trabajo de Jean-Baptiste Le Buchan del 2013. Y ahora para ejemplificarlo un poco más paso a paso y un poco también de un resultado más reciente, un ejemplo un poco más entretenido, les voy a hablar del trabajo que estoy desarrollando ahora actualmente. No es por ser autorreferente, pero este sistema es bastante interesante incluso también para esta charla. ¿Y ese sistema es el que has estado trabajando tú el último tiempo para tu doctorado? Claro, sí. Sí, ahora este es lo que estoy desarrollando ahora. Este sistema que se llama HD 98800. Es un sistema cuádruple. O sea, este sistema es interesante porque son 2 binarias orbitando una con otra. Por eso es un sistema cuádruple. Una binaria, 2 estrellas, otra binaria, 2 estrellas, y están orbitando una alrededor de la otra. Y otro punto interesante es que una de las binarias, el componente B, le vamos a llamar, tiene un disco protoplanetario. Y más interesante aún es que este disco está en una posición perpendicular a la órbita de la estrella. Es decir, el sistema binario B está orbitando así y el disco está así. Esta es una configuración estable dinámicamente, pero rara de observar. De hecho, de este trabajo de Grant Kennedy del 2019 fue la primera vez que observaron un disco en configuración polar, que se llama esta configuración perpendicular, con la órbita del sistema binario B. Respecto al sistema binario A, no se sabe mucho, solo hasta el momento teníamos información de la velocidad radial, teníamos solamente, pero no teníamos información visual de la órbita, no había podido ser resuelta. Bueno, entonces, ay, se saltó. Bueno, entonces, bueno, este sistema, de nuevo. Este sistema, bastante interesante, plantea varias preguntas. Una es, por ejemplo, ¿cómo se formó este sistema? ¿Este sistema cuádruple se formó todo junto o fue producto, por ejemplo, de un encuentro? Había una binaria B, una binaria A, y a lo largo de su evolución se juntaron y se ligaron gravitacionalmente o se formaron juntos como un sistema cuádruple. Por ejemplo, otra pregunta es ¿por qué el sistema B tiene disco y el sistema A no tiene disco? ¿Cómo fue que el disco quedó en esta posición perpendicular a la órbita B? Bueno, para poder responder estas preguntas y saber más o menos cuál fue la historia de este sistema y cómo llegó a ser como es, necesitamos más imágenes, más información, más observaciones. Para esto usamos imágenes de alta resolución. Usamos el instrumento Pioneer del VLT en Paraná, en Antofagasta. Este instrumento usa una técnica que se llama interferometría. No voy a ahondar mucho en la interferometría porque da para otra charla,
pero en principio usa el mismo método que ALMA, que en el fondo es combinar muchos telescopios para formar un telescopio virtual de unos 100 metros de diámetro y poder alcanzar imágenes de muy alta resolución, que nos permitirían resolver estos dos subsistemas binarios que son muy cortos, muy pegados unos con otros y no los podemos resolver fácilmente. Y para observar este sistema no solo tuvimos que usar interferometría, tuvimos que usar interferometría con esteroides, le podríamos llamar. Que además de la interferometría, cada telescopio que se usó en la técnica estaba equipado con óptica adaptativa. La óptica adaptativa, en palabras simples, es un sistema que usa espejos deformables para compensar la distorsión que produce la atmósfera en las imágenes. Entonces aquí se ven en la imagen de la derecha, arriba, es la imagen de nuestro sistema con la óptica adaptativa apagada. Y en la imagen de abajo es nuestro sistema con la óptica adaptativa encendida. Podemos ver la gran diferencia que hace usar óptica adaptativa, que corrige la distorsión de la atmósfera y podemos tener una imagen nítida de nuestro sistema. Aquí en la imagen de la derecha, lo que estamos viendo son los dos subsistemas del sistema cuádruple, porque no lo podemos resolver sin usar interferometría. Entonces la óptica adaptativa fue necesaria para poder apuntar bien y poder obtener la información de cada uno por separado. Entonces observamos el sistema A y luego el sistema B. Y así tratamos de tomar varias imágenes para poder ir recopilando información de esta órbita de cada subsistema y poder caracterizarlo de mejor manera. Una manera esquemática de cómo lo hacemos a través de la interferometría es que obtenemos observaciones de interferometría, usamos un modelo de binaria que luego nos entrega una posición a la que llamamos astrométrica, que es la posición del componente B respecto al componente A. Vamos a recopilar. Esta astrometría en el fondo son capturas como de imagen de distintas épocas de la fase de la órbita y la vamos ordenando para poder después luego determinar la órbita. Bueno, a través de la recopilación de estas observaciones pudimos obtener estos nuevos resultados. Aquí en la primera columna tenemos nuestros resultados de la caracterización de la órbita del sistema de la binaria A. Y en la derecha tenemos la binaria B. La binaria B había sido observada previamente también con interferometría, pero con unos observatorios en el norte, en Hawái. Aquí se pueden ver las observaciones previas y sus líneas de error. Y estos puntos que están acá, no sé si ven mi cursor, son las nuevas observaciones que hicimos con las observaciones de acá de Chile con Pioneer, que son tan precisas que la línea de error ni siquiera se ve porque queda detrás del puntito. Para el sistema A nunca había sido resuelto visualmente, o sea, nunca se había obtenido información de la órbita de la astrometría, como les mencioné, del movimiento aparente de un componente respecto a otro. Así que esto es inédito para este sistema cuádruple. Y, como les mencioné al principio, lo combinamos con observación de la velocidad radial que estaba de un trabajo previo que ya habían hecho una recopilación de observaciones de velocidad radial, tanto para el sistema B como para el sistema A. Y bueno, combinando estas observaciones de astrometría más velocidad radial, logramos caracterizar la órbita, usamos las leyes de Kepler y podemos obtener los parámetros fundamentales, que son la masa y todos los parámetros que describen la órbita de estos sistemas. Para este sistema en particular,
Por supuesto es relevante por lo que conversamos obtener la masa de cada uno de estos sistemas binarios, pero en este sistema también caracterizar la órbita fue importante porque podemos obtener la inclinación mutua entre estas órbitas. Por un lado, pudimos comprobar que el sistema B se encuentra, de hecho, que su órbita se encuentra en una posición perpendicular con el disco. Por primera vez pudimos saber cuál era la inclinación de la órbita de A. Y pudimos notar que su inclinación es prácticamente la misma que el disco. Es decir, la órbita A, el sistema A, tiene una inclinación prácticamente igual al disco, y la órbita B está en una inclinación cruzada de 90 grados. Esta información es importante porque nos podría decir un poco, darnos pistas sobre cómo se formó este sistema. Quizás en alguna etapa de la órbita exterior pasó el sistema A junto con el B y torció el disco y a la vez de alguna manera se sincronizó con esa órbita y quedaron los dos más o menos a la misma órbita y a su vez la órbita B perpendicular a la otra, por ejemplo, es una de las ideas que tenemos. Ahora, las conclusiones principales de este sistema aún las estamos trabajando. Hasta ahora hemos obtenido estos resultados de la órbita a través de las observaciones con Paganini en Paranal. Y ahora requiere el siguiente trabajo del trabajo científico, que es, bueno, ¿qué significan estos resultados? Así que pronto vamos a tener más resultados sobre eso. Así que atentos. Un poco como a modo de resumen, bueno, la masa es un parámetro muy importante para estudiar la evolución estelar. Como les contaba, obtener esta masa dinámica, esta medición empírica de la masa, nos entrega datos importantes para poder probar y en algunos casos corregir los modelos de evolución estelar. Por otro lado, en sistemas particulares como el que les mostré hoy, que es cuádruple, o en algunos sistemas son triple o tienen otro tipo de configuraciones, caracterizar una órbita y obtener las masas nos permite estudiar y tratar de trazar la historia dinámica de estos sistemas o de estas asociaciones. Así que hacemos un estudio de mayor volumen en cúmulos o en asociaciones estelares. Y por último, este es un trabajo que se da por muchos frentes. Hay algunos yo en mi caso estudio binarias jóvenes cercanas. Hay otra gente que estudia y de masa similar o menor al Sol. Hay gente que estudia binarias masivas. Hay gente que estudia sistemas múltiples adultos o sistemas múltiples más jóvenes o más viejos. Entonces, como el proceso mismo de la ciencia, que cada uno va aportando un granito de arena para ir recopilando información, y luego se pueden hacer estudios tipo censo, donde recopilamos distintas masas, distintos datos astronómicos para poder tener una idea más global de cómo funciona la evolución estelar, cómo funciona esto, cómo esto está relacionado con la historia dinámica de nuestra galaxia, etc. Y bueno, gracias, pues. Espero que le haya gustado y estoy atento a sus preguntas. Muy bien, te queremos agradecer, Sebastián. Es un tema que implica técnica, es un tema que implica investigación y que no es tan fácil darlo a conocer. Así que lo entendemos perfectamente. Ahora cuéntame una cosa antes que vayamos a las preguntas. Te quería preguntar, ¿este es el único método como pesar las estrellas? Ah, buena pregunta. Existen otros métodos. No sé si me atrevería a decir que es uno de los más comunes y el que yo uso principalmente. Otro método que también se usa, por ejemplo, es con observaciones en radio, con observatorios como ALMA, por ejemplo, en estrellas que poseen un disco.
Supongamos que esta misma imagen, en vez de una binaria en el centro, hay una estrella solitaria alrededor de este disco, con observatorios como ALMA. Uno también puede usar los principios de Kepler y estudiar la relación de la rotación del disco con respecto a la estrella central, y también se puede hacer estimaciones o cálculos de la masa de la estrella en el centro del disco. Es otro método. También hay uno que se usa en lentes gravitacionales. Con ese sistema no estoy familiarizado, pero sé que se usa también para también estudiar, para también determinar la masa. Es decir, no hay un único método. Pero mira, hay personas que aquí en las redes sociales que preguntan, ¿cómo hacen los astrónomos para medir la masa y obtener información de estrellas que son tapados por nubosidad y polvo? Y la segunda, ese mismo método de combinar efecto Doppler y velocidad radial se utiliza para estudiar los asteroides. Y la tercera, ¿cuál es el objeto con más masa que se ha detectado en el universo? Mm. Bueno, interesante las preguntas. A ver, la primera era sobre si se puede usar también en asteroides, me dijiste. La primera tiene que ver cómo se hace para observar cuando hay nubosidad y polvo. Y la segunda Ah, tiene que ver si es el mismo método para medir asteroides. bueno, cuando hay nubosidad y polvo es un poco más complicado porque, bueno, dependiendo de la longitud de onda con que observemos, pero en general, claro, el polvo nos tapa las estrellas, no nos deja, la oscurece y no nos deja ver bien lo que hay detrás, y también distorsiona un poco nuestras mediciones. Es posible, depende de la técnica de observación, pero lo hace más difícil. Por eso generalmente estos estudios son más factibles hacerlo en estrellas que están más cerca. Podríamos decirle que están en nuestro vecindario solar. Al estar más cerca, el La espacio nubosidad entre o el polvo medio estelar está menos presente también. sí, está Eso más le permite limpio, tener más rigor en la claro. medición. Sí. ¿Se Ujú. entiende? ¿Este método es el mismo que se utiliza para estudiar los asteroides? Era la segunda pregunta. Sí, o sea, los asteroides, como son en general más cercanos y se pueden observar con los telescopios, la gente que los estudia los observa también, su astrometría, como les mencionaba, cómo evoluciona su posición respecto al tiempo, y se pueden hacer las estimaciones de cuál es la órbita de este asteroide y por tanto su masa. También se puede observar, dependiendo del asteroide, eso sí, se puede también observar espectro y poder saber composiciones químicas que tiene este asteroide y la velocidad radial también, claro. Ujú. ¿Cuál es el objeto con más masa que se ha detectado por parte tuya? ¿Cuál es el objeto con más masa y te ha tocado observar? Bueno, yo trabajo con sistemas estelares, o sea, con estrellas, y particularmente con estrellas de masa similares al Sol, o incluso un poco menor. Así que yo en realidad no me relaciono mucho con objetos muy masivos, a decir verdad, dentro de lo que puede existir en el universo. Lo más masivo que se estudia hoy en día son los agujeros negros. ¿No te podría decir el nombre del agujero negro más masivo que existe? No tengo ese dato tan preciso, pero yo me relaciono poco y nada con ellos, lamentablemente. Yo estudio sistemas jóvenes de Se va a estrellas acabar el universo, maldito. del tipo solar, así que son muy similares a la masa de nuestro Sol. ¿Cuándo se va a dejar de expandir el universo, maldito? Ahí tenemos a alguien que se metió para que pueda Juan ahí controlar la sala de reuniones. Pero claramente nosotros estamos muy contentos de esta charla porque es muy distinta de lo que habíamos visto. Te Ujú. queremos dar infinitas gracias, ha salido muy bien
en la transmisión online, la vamos a colgar para todos quienes la quieran revisar en el www.vicunacapitalastronomica.cl en unas semanas más, y también vamos a seguir trabajando porque va a ser de Chile, de Vicuña en particular, en la capital mundial de la astronomía, y trabajar de manera concreta para generar condiciones de atracción para llevar adelante este tipo de conocimiento de la manera más fácil y didáctica al gran público. Eso es lo que queremos, más conocimiento de la astronomía, más divulgación científica, mejor astroturismo, más calidad para poder seguir adelante. Así que queremos agradecer a muchos que se estaban sumando recién, un poquito tarde. Así que los vamos a invitar a que se sumen al Facebook Live, que está en nuestra cuenta de Turismo Vicuña, de la Corporación Turismo Vicuña, para que la puedan ver. Que estén súper bien, que les vaya muy bien, cuídense mucho y que les vaya extraordinario. Cuídense mucho. Sebastián, muchas gracias por tu Bueno, tiempo. muchas gracias a ustedes también. Una gran oportunidad para difundir y Cállate el aportar. hocico, maldito, si no quieres que te dé una buena golpiza. Uy, esto es muy raro ahí, le pedimos a nuestro administrador que pueda... Así que le pedimos eso, vamos a eliminar a esas personas porque es algo muy raro, primera vez que nos pasa, ¿no? Así que parte de estar haciendo esto en vivo. Bueno, Sí, claro, no hay querido problema. Sebastián, despedimos, que te vaya muy bien, cuídense mucho y estamos Gracias. viendo en la próxima charla astronómica con expertos que nos acercan la astronomía y nos permiten autodenominarnos Vicuña Capital Mundial de la Astronomía. Un abrazo fraterno, Gracias. cuídate. Chao, Chao. chao.